Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es la bursitis? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Y tenemos personas que nos han preguntado qué es la bursitis, porque tienen algún ser querido que está pasando por un evento, por un incidente de bursitis. Quiero explicarle lo que es la bursitis. La palabra itis quiere decir inflamación, así que la bursitis tiene que ver con la inflamación de una parte del cuerpo. Le enseño lo que es la bursa. Fíjense, aquí en esta imagen pueden ver como una bolsita. Esa bolsita es la bursa. De hecho, la palabra bursa viene de bolsa. Y es una bolsita que existe entre medio de los huesos. En las coyunturas hay unas bolsitas que sirven de amortiguador. Esas bolsitas tienen dentro un líquido tipo gelatinoso que evita que haya fricción directa entre hueso y hueso, y hay bolsas de esas, bursas, entre hueso y hueso, entre los músculos, entre los tendones. Así que están ahí para amortiguar, para evitar que haya una fricción muy dura entre dos huesos o músculos o demás, ¿no? Ahora, eso se puede inflamar. Cuando se inflama, pues se llama bursitis. Aquí tienen, por ejemplo, un codo inflamado con bursitis, ¿no? Lo que está inflamado es esa bolsita, la bursa, está inflamada, ¿no? Puede pasar en el hombro, puede pasar en el codo, puede pasar en la cadera, puede pasar en una rodilla, ¿no? Pero los sitios donde más pasa es en el hombro y en el codo, ¿no? Le pasa mucho a los jugadores de tenis y personas así, porque la bursitis tiene mucho que ver con uso excesivo de un área, y tiene también que ver con impacto. Cuando una persona se da un golpe o le da al área muy duro, pues entonces se produce esa inflamación en la bursa, ¿no? Ahora voy un momentito a la pizarra para explicar qué se puede hacer para evitarla y para contrarrestarla una vez que ya está ahí. Fíjense, mi dato estable con el tema de la inflamación, ¿no?, es que la bursitis, que ya sabemos que es la inflamación de la bursa, ¿verdad? Que ese saquito, esa bolsita está inflamada, ¿no? Una de las primeras cosas, si una persona tiene bursitis, es que lo que más alivia de inmediato es poner hielo. Y se pone hielo, digamos, por 15 minutos, se deja descansar y se vuelve a poner otra vez por 15 minutos. Se deja descansar, se pone otra vez por 15 minutos. Ahora, eso hay practicantes que han observado, y yo he visto que es así, que si se combina el frío con el calor funciona todavía mejor. Una de las cosas es que uno hace, por ejemplo, hielo por 15 minutos, la deja descansar y después va a hacer un tratamiento de calor, que es el contrario. El tratamiento de calor se puede hacer, debe ser con un calor húmedo. Yo conozco dos formas de hacerlo, ¿ok? Una es que uno toma una toalla con agua bien caliente y ese calor húmedo, lo que pasa es que el calor húmedo penetra mucho más. Lo que produce ese calor es los rayos infrarrojos que contiene esa agüita caliente, ¿verdad?, que va a estar en la toalla. Pero los rayos infrarrojos ya se ha demostrado, y eso es algo que habla el doctor Gerald Pollack, el que escribió el libro que se llama La cuarta fase del agua, Fourth Phase of Water, y es que una de las cosas que más estructura y arregla las células del cuerpo es los rayos infrarrojos. O sea, que cuando uno pone calor sobre un área, eso tiende a reorganizar el agua, las células adentro, y ayuda a bajar la inflamación. Así que se puede usar un calor húmedo, que pudiera ser, por ejemplo, una toalla con agua caliente. Y se va a alternar esa toalla con agua caliente con el hielo. Toalla con agua caliente con el hielo, ¿ok? Ahora, hay otra forma de hacerla, que algunos opinan que es más eficiente, y es un truco, y es que como uno tiene que tener ese calor húmedo, pero tiene que tenerlo por bastante tiempo, sostenerlo ahí,
y no quiere todo ese líquido saliendo así de la toalla, pues lo que se hace es que se toma un pañal de bebé. Un pañal de bebé, el pañal de bebé tiene la capacidad de sujetar mucha agua. Eso tiene como una sustancia dentro que absorbe mucha agua. Absorbe como 12 veces su peso en agua. Por eso que los pañales de bebé pues, funcionan para contener el orincito del bebé. Lo contienen ahí. Así que uno usa un pañal, obviamente sin usar, ¿no? Ok, no, Jorge, sin usar, por favor. Un pañal limpiecito, ¿verdad? Y entonces pone agua ahí y uno va y hace unas pruebas en el microondas. Tiene que ir probando, haciendo pruebas para ver cuánta energía tiene que darle hasta que ese agua quede bien caliente. Si ese agua dentro del pañal queda bien caliente, ahora el pañal va a estar bien caliente. Pero el pañal tiene la ventaja que usted se lo envuelve y sella. Y cuando sella, no queda nada, ni saliendo agua para afuera, y todo queda contenido, ¿no? Así que algunas personas usan un pañal de bebé caliente, ¿okay? Que lo usan, lo calientan en el microondas, descubriendo con cuántos segundos o minutos tiene que darle para que eso quede caliente. Ahora, sea como sea, ese calor húmedo es lo que funciona alternado con el hielo. Ahora, esto es en cuanto a tratarlo, ¿ok? ¿Qué se hace para evitarlo? Para evitar la bursitis. Porque hay personas que tienen el problema que constantemente les está atacando la bursitis. Una de las estrategias principales es que tiene que haber una hidratación perfecta. Si la persona no está usando la fórmula de tomar suficiente agua para el tamaño de su cuerpo, va a tender a tener mucha bursitis. Fíjese que dentro de la bursa lo que hay es agua. Y ese agua es un agua estructurada, pero depende del agua que usted tome. Cuando el cuerpo está muy deshidratado, la bursa se deshidrata. Y cuando se deshidrata, no hace su trabajo de amortiguador y se inflama. Así que una de las cosas que más mejora, que evita que usted le dé una bursitis, es tomar suficiente agua. Usted sabe que usted toma su peso en kilogramos, lo divide por 7, igual a vasos, y le quedan cuántos vasos usted toma por día. Tiene que tomar por día en base al tamaño de su cuerpo. O si son libras, ¿verdad? Si lo mide en libras y lo divide por 16, le da lo mismo, ¿ok? Así que la hidratación es uno de los puntos. Y lo otro, ¿verdad? Es que va a necesitar darle un descanso a ese área. O sea que si usted le da un descanso, le da una buena hidratación, mientras tanto le da calor y frío para tranquilizarlo, pero esto lo evita básicamente, ¿no? Un cuerpo que está acostumbrado a hacer ejercicio no muy drástico, continuo, bien hidratado y que ha tenido suficiente descanso, no tiene mucha bursitis. Pues esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.